Y favor de Dios sobre sus vidas. Es un honor para mí poder estar en este lugar, compartirle la palabra de Dios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está demandando de su iglesia. A veces uno no quisiera estar en esta posición, pero asumimos la responsabilidad con mucho gozo, con mucho temor de Dios, entendiendo que Él nos dota de gracia específica a cada uno de ustedes para edificar al cuerpo de Cristo. En esta ocasión hemos tenido la responsabilidad nosotros, pero ustedes deben saber que también son edificadores del cuerpo de Cristo, porque cada uno de ustedes posee una gracia específica que yo necesito, que tu hermano que está al lado necesita. Por lo tanto, mira al que está a tu lado y dile, te necesito. Dígale, te necesito. Que no sea su esposa, su esposo. Dígale al de adelante también, al de atrás, te necesito. Amén. Vamos a continuar con lo que comenzamos la semana pasada. Estuve hablando acerca del principio de migración y en esta ocasión quiero mencionar el caso del estudio Israel como un estudio de caso a través del principio de migración y cómo la Pascua que se celebró antes de salir de Egipto representa algo fundamental en el desarrollo de la iglesia. Cuando hablamos de la Pascua, no solamente hacemos referencia a la Semana Santa, por ejemplo, cuando recordamos que Jesús, ¿cierto?, nació y murió por nosotros, sino que tenemos que ver el lente profético de las cosas que Dios estaba diciendo para su iglesia. Cada vez que uno lee la Escritura, cada vez que uno es impartido por la palabra de gracia, tenemos que entender que, en primer lugar, la palabra tiene un mensaje personal para nuestras vidas. Nos edifica, nos transforma. Pero en segundo lugar, y no menos importante, sino que muy importante, es que las Escrituras también nos hablan acerca de algo corporativo. Muchas veces nos enfocamos y buscamos respuestas en las Escrituras solo para mí, para mí, para mí, para mí. Y yo quiero ser edificado, y yo quiero la plenitud de Cristo, y yo quiero la estatura de Cristo, y yo quiero... Pero ignoramos y pasamos de largo el momento y la demanda de Dios acerca del cuerpo corporativo de Cristo, que es su iglesia. Por eso, de lo contrario, no existiría una iglesia. ¿Por qué Dios instituye una iglesia? Es porque Dios nos vería como una sola persona dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si nosotros anhelamos la plenitud, anhelamos la perfección, anhelamos la imagen de Cristo, tenemos que saber que necesito al que está a mi lado. Lo necesito. Lo necesito. Amén. Entonces dijimos la semana pasada que migración simplemente era moverse de un lugar a otro. Migración en términos espirituales de nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, es el movimiento desde una posición imprecisa a una posición precisa. O bien desde una posición precisa a una más precisa. Y en las Escrituras tenemos un montón de cuadros y de historias, parábolas que despliegan el principio de migración. Hay muchas migraciones precisas, otras muy imprecisas en la Escritura. La semana pasada hablamos acerca de Elimelech, de Abraham, de Lot, y hay un montón que podríamos sacar. Y dijimos que, en primer lugar, para que el propósito de la migración en Dios es que podamos servirle a Él mucho más perfectamente. Éxodo 4:23 dice lo siguiente. Dios hablándole a Faraón le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora tú puedes estar haciendo un servicio perfecto delante de Dios, pero Dios te llama a un servicio más perfecto. Dijimos que, por ejemplo, Job, en los primeros capítulos, dice que él era un hombre recto, perfecto, ¿cierto? Sus caminos intachables. Pero vemos todo lo que él atravesó en 40 y tantos capítulos y vemos que él se perfeccionó aún más, porque él era perfecto en el nivel que él estaba, en el peldaño que él estaba. Pero llega a una posición de plenitud y de madurez completa cuando dice, ahora mis ojos te ven.
Por lo tanto, nuestro camino es de progresión y de migración constante. Dios, la demanda como hijo de Dios es movernos constantemente. Estar en el reposo de Dios, que es estar establecidos en Dios, pero movernos, ser dinámicos en Dios. Por lo tanto, migramos, nos movemos a una posición más precisa para servir a Dios mucho más perfectamente. En segundo lugar, también dijimos que para poder migrar necesitábamos desconectarnos de las mentalidades de este mundo. Necesitamos desconectarnos de la forma de que el mundo piensa. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del mundo. Es por eso que Pablo dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En otras palabras, cuando tú llegas a Dios, cuando llegas a Cristo y Él es revelado a tu vida, tú ya no piensas más como pensabas antes, literalmente. Tú ya no abarcas ni abordas tu vida respecto de tus pensamientos pasados. Ahora tú eres una nueva criatura. Por lo tanto, te riges por nuevas cosas. Por un nuevo paradigma, que es Cristo. La Escritura dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y eso es verdad, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero a los que están en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Porque está hablando desde un punto de vista natural. Tú puedes ver que el sol sale, se esconde, llega el invierno, las estaciones, ¿cierto? Otoño, primavera, verano. El río desemboca en el mar. Hay un ciclo. No hay cosas nuevas en ese sentido. Pero para los que estamos en Cristo, Dios hace siempre cosas nuevas. Siempre. Tú y yo somos el reflejo de eso. Tú eras una persona antes, ahora eres una persona nueva en Cristo. Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de migración, y quiero poner énfasis en Israel el día de hoy, Israel cuando sale de Egipto, su migración fue rápida. 24 horas tenían que salir de Egipto. Y ustedes pueden ver que desde que ellos salen, la salida oficial, hacia atrás, hay un montón de sucesos por los cuales Faraón no dejaba ir a Israel. Y ustedes pueden estudiar las 10 plagas. Y cada una simboliza algo específico en nuestras vidas. En ese sentido, Israel sale, y cuando sale la demanda, la migración, era de la esclavitud a una posición de dominio, de esclavitud a una posición de gobierno, porque el fin era la tierra prometida, aquello que Dios ya había determinado. Y específicamente el viaje, la migración debía ser muy rápida, no debían ser más de un par de días. La realidad es que Israel se demoró 40 años. Incluso Dios les dice en algún momento, ustedes han pasado mucho tiempo en el desierto, demasiado tiempo. Que casi Dios ni Dios mismo se lo creía cuánto tiempo habían estado en el desierto. Pero es que Israel debía ser conformado a la identidad de hijo. Hace un tiempo atrás, creo que unos 3 meses atrás, cuando yo hablé acerca de las fiestas, hablé de las 3 fiestas y cómo las fiestas son una progresión de la iglesia. Cómo la Pascua trata con nuestra salvación, por ejemplo. Cómo el desierto, somos sacados al desierto para Dios establecer la identidad de hijos en nosotros. El desierto es el mejor lugar donde Dios puede tratarte, porque hay ausencia de todo, no hay provisión, y tú tienes que depender completamente de Él. Para llegar a una posición de la fiesta de los tabernáculos, recuerden que son 3 fiestas las que celebra Egipto, o sea, Israel, y que Dios instituyó como fiestas solemnes. Pero tenemos que tener esa mente inquisitiva para extraer los principios proféticos de Dios que estaban derramados en la Escritura. Ahora, todas esas fiestas nos hablan de progresión. Y cuando Israel sale al desierto, tú puedes ver cómo Dios en el desierto quería trabajar con la identidad de hijo, porque cuando Dios le dice a Faraón, le dice, deja ir a mi hijo, a mi primogénito. El punto es que cuando salen al desierto, Dios le dice a Israel, tú eres mi hijo, yo soy tu padre, pero el problema es que Israel no veía a Dios como un padre. Y tuvo que lidiar con muchas cosas Dios. Y yo le explicaba la semana pasada cómo habían muchas estaciones por las cuales pasaron ellos, 42 estaciones, que simbolizan cosas de nuestra vida. Hablamos de la primera estación, que es Sucot, Etán, Pihairot, Mara. Todas esas cosas dicen algo en la vida del cristiano. Pero ¿cómo vemos esas cosas? ¿Cómo nuestra mente tiene entendimiento y luz acerca de lo que Dios nos está mostrando? Ahora, cuando Israel sale, ustedes pueden leer Números 33 del 1 al 6.
nosotros vamos a leer simplemente algunos versos y pueden leer todas las estaciones que están ahí. Voy a leer rápidamente los primeros 3 versos. Números 33 dice lo siguiente. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas, pues, son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Verso 3 dice, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. Ese es el primer movimiento de Ramesés. Y cuando nosotros estudiamos el nombre de Ramesés, de la posición imprecisa en la cual estaba Israel, ese nombre Ramesés viene de la raíz de Ra, que es el dios Ra de los egipcios, que es el dios sol de la luz. Y literalmente los egipcios adoraban al sol, literalmente adoraban la luz natural. Y Dios había establecido en su pacto eterno que como hijos, como su pueblo, como su nación, no podían adorar otra cosa que no fuera Dios. No te harás imagen, eso lo dice más adelante, ¿cierto? Establece las leyes. No te harás imagen, no adorarás a otro Dios, solo a mí me servirás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El punto es que Israel estaba tan enraizado en la tierra de Egipto que las filosofías de Israel y la mentalidad de Israel consumieron a las personas, al pueblo de Dios. Y tú lo puedes ver en el desierto claramente, porque Israel sale al desierto, pero en su mente aún estaba el adoctrinamiento de Egipto. Y es fácil de reconocer cuando Moisés sube al monte y lo que hace el pueblo es que crean un becerro de oro, porque necesitaban algo que adorar. Lo único que ellos sabían era idolatría cuando estaban en Egipto. Por lo tanto, Israel también se convirtió en un hijo del sol, en personas que adoraban la luz natural. Y nosotros como hijos de Dios, la demanda no es adorar las cosas naturales. Nosotros adoramos y nos movemos por la luz del primer día, por su palabra que es la luz eterna. Cristo es la luz. Por lo tanto, ¿cómo traemos ese entendimiento a nuestras mentes? Todo lo que hoy está establecido en el mundo, no lo sé, amado, puede ser tu trabajo, puede ser tu misma familia, puede ser incluso tu iglesia local, pero eso no ocupa el primer lugar en tu vida. Dios debe ocupar el primer lugar en tu vida, para que desde esa posición todo sea leudado hacia un momento de plenitud. Entonces hablamos que Israel sale de esta posición de adorar las cosas naturales. Israel se convirtió en personas que eran gobernados por la vista natural, no seguían una vida en el espíritu. Esto, amado, tú tienes que ir haciendo un análisis, y una de las cosas que nosotros entendemos en esta estación es que cuando tú oyes la palabra, tú no simplemente estás recibiendo conocimiento. Es por eso que cuando yo siempre vengo a este lugar y les pregunto, ¿prepararon su corazón para escuchar la palabra de Dios? Porque hay una habilidad, hay una destreza, hay una característica específica de los hijos de Dios cuando vienen a escuchar la palabra. Y es que sus oídos estén circuncidados para escuchar la voz detrás de la voz. Tú no me tienes que estar escuchando a mí. Tú tienes que estar escuchando lo que Dios está diciendo detrás de estas palabras. Y por eso que tú tienes que tener la habilidad de oír. Porque sin la habilidad de oír, la palabra jamás es provechosa para tu vida. Hebreo dice, muchos escucharon la palabra, pero no para todos fue provechosa. Porque el oír no iba acompañado ¿de qué? De fe. Entonces tú tienes que tener la capacidad de oír la palabra de Dios con fe, porque la fe va a hacer que esa palabra se materialice en tu vida. Manuel nos decía, la fe no se trata de traer cosas materiales a nosotros. Yo tengo fe que Dios me va a dar un auto, tengo fe que Dios me va a subir el sueldo, me va a cambiar a una casa mejor. Esas cosas vienen a tu vida si tú vives en justicia delante de Dios. La fe es mucho más que creer en Cristo. Ese es el punto de inicio, pero nuestra fe tiene que ser progresiva también en base a nuestra madurez. Amén. Por lo tanto, Israel se convirtió en un hijo del sol. Por eso levantaron el becerro en el desierto. Lo pueden leer en Éxodo 32. No son como hijos maduros, como hijos de luz que viven por la luz del primer día, que es su palabra. Ezequiel 8:16 dice lo siguiente. Este es Ezequiel viendo una visión acerca del pueblo de Israel. Dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová,
Israel literalmente le dio la espalda a Jehová. Israel literalmente se olvidó de Dios. Y dice, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Es como lo que hacen los musulmanes cuando adoran al sol y hacen sus 5 oraciones diarias, no sé cuántas son. Literalmente ellos se volcaron a adorar cosas visibles. Por tanto, podríamos decir que ellos no eran guiados por el Espíritu de Dios. Ellos eran guiados por filosofía y mentalidades naturales. Por eso, el segundo punto que yo les dije la semana pasada, para migrar necesitamos desconectarnos de la mentalidad de este mundo. Nada del sistema y de esta tierra puede añadir algo a los diseños de Dios. Nada más. Nada, absolutamente nada. Los diseños de Dios son perfectos y debemos ser enfáticos en eso. Debemos ser enfáticos porque la palabra es lo único que a nosotros nos puede mostrar la mente de Dios. Es nuestro GPS, literalmente. Es nuestro GPS. O si no, estamos siempre en configuraciones cerradas. Ahora, Israel se sometía a la luz natural. Esto representa la sabiduría del mundo. Y nosotros sabemos que los hombres naturales, carnales, no pueden entender las cosas espirituales de Dios. No pueden. Porque están gobernados por argumentos, por razonamiento humano. Pablo habla de todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y lo apostólico habla de eso. ¿Cómo establecemos un fundamento que sea suficientemente sólido, pero tú para primero construir tienes que derribar? Dios le decía a Jeremías, yo te he enviado para que desarraigues, para que deconstruyas, para poder construir bien. Y si tú ves una construcción simple, normal, natural, tú compras un terreno, una parcela con árboles, y si tú quieres edificar algo ahí, primero tú tienes que sacar todos esos árboles y todas esas raíces. Porque si construyes una edificación sobre esas raíces, tarde o temprano esas raíces levantarán el fundamento. Por lo tanto, la perspectiva de lo apostólico es cómo lidiar con nuestra mente, con las mentes que son naturales, que entraron a la iglesia. Ahora estas mentalidades generan relaciones defectuosas. En términos de la iglesia, nosotros cuando migramos desde Egipto, desde la mentalidad de Egipto, migramos de plataformas de modernismo, de humanismo, de secularismo, existencialismo. Cosas las cuales han entrado a nuestros púlpitos y se han sentado como gobernadores. Tú puedes leer Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, cómo le habla y le dice específicamente a la iglesia, tú has dejado que Jezabel entre a la iglesia y fornique y haga que mis siervos forniquen. Son palabras fuertes, amado, pero no habla solamente de la fornicación literal, habla de cómo nos vamos en pos de dioses ajenos. Ahora bien, Israel migra desde Egipto y el cambio de paradigma era esclavitud a dominio, a gobierno. Era restablecer lo que el hombre había perdido en Edén. Tú ves que en Edén la tarea del hombre era establecerse como un hijo, como un representante, como una imagen exacta de Dios. Y Adán lo hizo, porque Adán era perfecto con Eva. Hablo de Adán porque antes de que la caída eran Adán, simplemente. Ambos. Por lo tanto, ellos tenían la capacidad no solamente de entrar en los ambientes naturales, de gobernar la tierra como tal, sino que también tenían la capacidad de acceder a los ambientes espirituales. Por eso ellos podían conversar con Dios tan audiblemente y tan cercanamente. No había corrupción en ellos hasta ese momento. Ahora, Dios cuando plantea y establece a Adán en el 6º día, tú ves que hay 5 días anteriores donde Dios hace muchas cosas y no son días de 24 horas. Hay una versión que habla de generaciones. Dios quizás se tomó mucho tiempo para crear el universo. Pero la realidad es que para Dios instalarnos en un lugar, en una posición de plenitud y de perfección, primero Él tiene que preparar un ambiente
para que nosotros podamos habitar. Me explico. En los primeros 5 días Dios establece y dice, la idea principal era el hombre. Adán y Eva eran el objetivo de Dios. La humanidad, tú y yo. El punto es que Dios dijo, necesitamos un contexto, un ambiente, una estructura, ¿cierto? Un andamiaje para que cuando nosotros coloquemos al hombre, ese ambiente lo sostenga. Entonces Dios hace todas las cosas y en el 6º día establece al hombre. Pero el hombre siempre fue el objetivo de Dios. Ahora, el objetivo de Dios en tu vida siempre es la perfección. Siempre es que tú seas manifestado pleno. Manuel hablaba de la mañana y citaba un verso de Pablo. Entonces conoceremos como fuimos conocidos. Cuando se nos quite un velo. Cuando veamos mucho más perfectamente. Ahora Dios necesita en tu vida y en mi vida establecer un contexto, un ambiente, un andamiaje para que nosotros podamos manifestarnos como los hijos de Dios. La creación aguarda la manifestación de los hijos, pero de los hijos en una perspectiva madura, de perfección. Y cuando hablamos de la creación no está esperando la segunda venida de Cristo. No dice la Escritura que la creación aguarda la segunda venida de Jesús. No, aguarda la manifestación de los hijos, porque la naturaleza y la creación fue sujeta a vanidad por causa de ¿quién? Del hombre. Por lo tanto, y es por eso que Adán gobernaba todas esas cosas y tenía dominio sobre todo. La creación no fue sujeta a Dios, fue sujeta al hombre. Entonces, cuando nosotros manifestamos la imagen del Hijo perfecta, entonces la creación se someterá a nosotros. Y tú puedes ver modelos en la Escritura acerca de eso. Cómo Daniel no fue tocado por los leones. Bestias salvajes que tenían hambre. Cómo Pablo fue mordido por una serpiente y no murió. Porque estaban en presencia de una imagen plena de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros preparamos ese ambiente? ¿Cómo le permitimos a Dios que Él se convierta en todo lo que Él es dentro de nosotros? Porque no es como que nosotros queramos ser como Dios, porque en nuestra fuerza eso es imposible. El punto es cómo dejamos que Dios en nosotros se convierta en todo lo que Él es. En todo lo que Él es. Para que nuestra representación sea fiel, sea perfecta. Amén. Por lo tanto, en este camino de progresión, las fiestas que Dios instituye, como la Pascua, que es antes de que Israel salga, de hecho la primera fiesta, ¿qué es esta, la Pascua? Los panes sin levadura, ustedes lo pueden leer en Éxodo capítulo 12, es antes de que Israel salga al desierto. Antes que Israel salga al desierto. No vamos a leer todo el texto, simplemente quiero leer Deuteronomio 16, 16. Deuteronomio 16, 16 como perspectiva general acerca de las fiestas. Y vamos a ahondar mucho más detalladamente en la Pascua. Dice lo siguiente: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levaduras, que es la Pascua, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Como le decía anteriormente, las fiestas muestran un camino de progresión y madurez de la iglesia corporativa de Cristo. Porque tiene que llegar un punto que la iglesia se establezca como el monte de Sión donde todas las naciones vengan a ella. Pero primero Dios tiene que tratar con nuestra salvación. Cómo nos rescata de los sistemas que nos oprimen. Ese es el punto de inicio. Cómo Dios ahora nos lleva al desierto para afirmar nuestra identidad de hijo. Porque en el desierto Dios se estaba mostrando como un padre a esa nación. Estaba formando una nación, estaba reconfigurando el patrón de familia. Pueden leer Números capítulo 1. Para llevarlos a una posición de dominio, de establecimiento, donde se celebraría la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en términos del calendario nuestro, el calendario judío no tiene mucha relación con el nuestro. Su comienzo de año es en abril, pero el nuestro es en enero. Entonces, pero tenemos que traer esta sincronización con nuestra vida. No en términos de tiempo, sino en términos de nuestra vida. Ahora, son 3 fiestas.
la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, que tienen distintos nombres en la Biblia. Y como objetivo general, las fiestas nos muestran y nos ayudan a entender los diseños y los propósitos de Dios. No voy a hablar tan específicamente, ustedes pueden ir y ver el video que hicimos hace un par de meses atrás y pueden rescatar esos apuntes. Por lo tanto, las fiestas nos muestran cómo Dios obra, los propósitos de Dios. Pero también las fiestas nos sirven como una vara de medida. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fiestas, ¿qué hay en las fiestas? Comida. Comida. Nosotros comemos, compartimos, tenemos comunión. Ahora, cuando hablamos de celebrar fiestas, amados, no estamos volviendo nuestra mentalidad, nuestra forma de ser al judaísmo o al Medio Oriente. No hablamos de la práctica literal de las cosas. Extraemos lo que es eterno, lo que es edificante para nuestra vida. Ahora nos juntamos, tenemos comunión, almorzamos, comemos y nos vamos llenitos a la casa. Pero es que es parte de la comunión de la familia espiritual. Es parte del congregarse unos a otros. Dice Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros y en las oraciones. Todo eso tiene que ser una realidad como iglesia, como casa de fe y como cuerpo de Cristo. Las fiestas nos sirven como una vara de medida porque cada vez que se celebra una fiesta existe comida. Las fiestas tratan de comida. En otras palabras, si lo traemos a nuestro contexto, las fiestas establecen lo que estamos comiendo en términos de doctrina. Cuando Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede, que sale, que viene de mi boca, que procede de la boca de Dios. Y vuelvo al punto anterior. ¿Cómo tenemos ese oído para poder... Ahora, en términos naturales tú te alimentas por la boca, pero en términos de la palabra tú te alimentas por tu oído. ¿Cómo estás recibiendo la gracia? Porque lo que impartimos es gracia. Gracia. Por eso yo te digo que tú tienes que tener el discernimiento para escuchar la voz detrás de la voz, para ver qué Dios está alumbrando en tu vida. Las fiestas nos informan acerca de la medida de madurez y de nuestra posición en la doctrina. Pablo habla de estar firmes en la verdad presente, en la doctrina, en su palabra, inamovibles. Cuando hablamos de reposo, hablamos de estar establecidos en algo. Y sabemos que nuestro fundamento, donde estamos establecidos y arraigados, es Cristo. Y Cristo es el fundamento, y Cristo es la palabra. Por lo tanto, nos informa cómo la iglesia, cómo tú y yo funcionamos desde la doctrina. No desde las doctrinas, porque la doctrina es una sola. La ley de Dios es una sola. No es una percepción personal. Y un ejemplo muy claro que escuché la otra vez es acerca de las finanzas. Pareciera ser que la economía y las finanzas siempre son un buen ejemplo para todo. Pero cuando Dios habla de las finanzas o de la administración económica en las Escrituras, no es algo subjetivo. La gente como que se incomoda cuando hablan de economía porque tu interpretación de la economía puede estar equivocada. Pero esto es simple, amado. En cómo Dios se manifiesta a través de la Escritura. Yo les decía la otra vez, el Evangelio realmente puede ser bastante simple en términos de Dios. Porque Dios dice, simplemente obedece mis principios. El punto es que nosotros, cuando vivimos por el lente de la carne, el lente de lo natural, es que complejizamos todo, porque se nos hace imposible caminar en estas cosas. Porque siempre hay una traba, siempre hay un obstáculo, que no es puesto por Dios, es puesto por nosotros. Ahora tu medida de madurez siempre está determinada por tu voluntad, por lo que tú obstaculizas los planes de Dios en tu vida. Amén. Las fiestas nos informan de cómo la iglesia funciona doctrinalmente en su desarrollo. La iglesia primitiva se entregaba constantemente a la doctrina. Hechos 2:42, ¿cierto? Y uno de los caminos para entender nuestra migración constante, nuestro movimiento más y más preciso a Dios, está escondido en las fiestas. También las fiestas nos sirven o están establecidas para ordenar nuestros pasos. Porque Dios instituye un ciclo de fiestas. Porque en un año cronológico el pueblo tenía que celebrar 3 veces fiestas, pero luego comenzaba otro año. Por lo tanto, de la Pascua tú saltabas, en el primer mes de la Pascua tú saltabas al tercer mes,
que es Pentecostés, luego al séptimo mes, que es los tabernáculos, pero luego saltaban nuevamente al primero. Y Dios, entendiendo que su pueblo probablemente no se iba a poder regir por lo que Dios estaba diciendo, instituye estas cosas. Porque tenía que acordarse constantemente desde donde Dios los había sacado, por dónde los había llevado y dónde los había establecido. Ahora en nuestra vida eso es igual. ¿Cómo nos acordamos? Y tenemos nuestra mente siempre puesta en desde dónde Dios nos sacó. En qué éramos antes de Dios y qué somos ahora y para dónde vamos. De esta forma, Israel no perdería sus pasos, no perderían la trayectoria de su viaje. Y muchas veces no entendemos las formas en que Dios actúa, las formas en que Dios establece los principios. Sus principios son eternos, son perfectos y muchas veces no sabemos por qué sus principios están ahí. Pero obedecemos, porque sabemos que son de Dios, porque entendemos que vienen de Él. Y va a llegar a un momento en una posición en tu vida que tú literalmente vas a entender por qué hacen las cosas. Por eso nuestra oración, y lo recalco siempre, nuestra oración, Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para conocer cuál es tu voluntad, para conocer cuál es, para poder ver la brújula que es Cristo y ver qué tú estás alumbrando en el tiempo presente. Amén. Salmo 37, 23 dice lo siguiente. Salmo 37, 23. 37, 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Nuestros pasos no están ordenados robóticamente por Dios, con un control remoto. No, lo dijimos la semana pasada. Nuestros pasos estarán ordenados por nosotros siguiendo la verdad de Cristo. Dios establece el camino. Dios dice, aquí está todo, listo. Este es tu camino. Por eso que David decía, envía tu luz y tu verdad. Ellas me guiarán a tu monte santo. David, amado, era un adelantado a los tiempos. Ese hombre sabía lo que estaba diciendo. Él estaba manifestando a Cristo en todos sus pensamientos. Cuando dice envía tu luz y tu verdad, literalmente estaba diciendo envía a Cristo, que nos mostraría el camino. Jesús dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Tomás le pregunta, ¿cuál es el camino? ¿Cómo lo vamos a saber? Y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Dios te empuja a una migración, que es la Pascua, que es una posición imprecisa. Dios dice que es el primero y el último, alfa y omega. Pero no es simplemente el principio y el último, sino que también es el camino. Entonces, en los propósitos de Dios, en los diseños de Dios, Él siempre está presente en el trayecto de sus hijos. Ahora, muchas veces nosotros podemos pensar, en esta situación Dios no está. Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué yo no puedo ver tu mano? El punto es que muchas veces vivimos tan contextualmente, con nuestra mentalidad atada al contexto, que no podemos ver a Dios. Pero Dios siempre ha estado en el mismo lugar. Dios siempre ha estado en el mismo lugar tratando con tu vida. El punto es que cuando tú superas esas cosas y ves al pasado, puedes darte cuenta que Dios siempre estuvo en ese lugar, pero porque ahora estás en una plataforma de plenitud. Lo has superado, has atravesado el desierto. La fiesta de los tabernáculos se trataba de eso. La gente vivía lejos del monte de Sión, pero tenían que ordenar su casa, ir con el padre de casa y toda la familia y caminar y peregrinar hacia el monte de Sión, a Jerusalén. Y en ese trayecto, la conversación probablemente sería, mira dónde Dios nos tiene ahora. Mira cuán bendecido cuán bendecido hemos sido delante de Dios. O el resultado podría ser otro. Mira el resultado de nuestra desobediencia. Porque el pueblo tenía que ir a ofrecer fiestas, sí o sí. Es por eso que también las fiestas nos muestran la fidelidad de Dios en lo que respecta a su pacto eterno. Nos muestran la plenitud de su pacto. Nos recuerda que somos sus hijos, que Él nos ha rescatado, que Él nos ha traído y trasladado de las tinieblas a un reino de luz. Y el hecho es que nos ha llamado para servirle, para adorarle. Nuestras vidas están determinadas por nuestra adoración. Y en Dios todo es peregrinación, movimiento de un lugar a otro. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Y debemos entender que no tenemos todo en una sola entrega. Si bien Dios se entregó y Cristo se entregó por nosotros y Él ha sido dado a nosotros, Dios a tu vida no da el 100% de las cosas. Es por eso que está la parábola del sembrador, ¿cierto? Que habla del 30, del 60 y del 100%. Cómo vamos progresando en nuestra vida, cómo nos vamos desarrollando como hijos de Dios y tenemos la capacidad de administrar el 100%. El problema es que muchos quieren administrar el 100%, todas las bendiciones que Dios ha prometido a tu vida, pero no tienen la capacidad de administrar esas cosas. No tenemos la capacidad de administrar esas cosas. Es por eso que hay una progresión. Ahora, si tú estás en el 30%, estás lidiando con temas de tu salvación. Esto, amado, Dios cuando habla en la Escritura, en estas 3 dimensiones, cuando habla de 3, tú lo ves desplegado en toda la Escritura. Padre, Hijo, Espíritu Santo, fuimos constituidos cuerpo, alma y espíritu, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Todo es en 3 dimensiones en Dios. Y estas 3 porciones, 30, 60 y 100, también son una medida de madurez en nosotros. En la medida que nosotros podamos administrar el 30, podremos saltar al 60, hasta llegar a un momento de plenitud. Ahora, si tú estás en el 30% y quieres lidiar con cosas del 100%, lo único que estás haciendo es traer problemas a tu vida. Es por eso que Dios dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero hay lo que Manuel decía, hay una ley del sí y entonces. Si tú puedes lograr y administrar esto, entonces tú puedes ser responsable de más. Puedes ser responsable de más. La palabra de Dios tiene que venir, amados, a realinearnos, nos va a recargar, nos va a evaluar, nos aprueba, nos desaprueba, nos ajusta, nos corrige, para finalmente posicionarnos en ese lugar de plenitud, en la fiesta de los tabernáculos, en el 100%. Amén. Antes que Israel saliera al desierto, ustedes saben que la última plaga, de las 10 plagas, la última plaga fue la plaga de muerte. Que la muerte iba a cobrar a todos los primogénitos, de todo, primogénito de todo, amado. Animales, hijos, todo, absolutamente todo. Tú puedes leer la Escritura más detalladamente. Porque Faraón había endurecido su corazón y no quería dejar ir a Israel. Entonces, Dios había prometido que iba a sacar con mano fuerte a Israel desde Egipto, y así lo hizo. Pero no fue más que Israel, que Dios tocó al hijo de Faraón que dejó ir a Israel. Éxodo 23, 14 dice lo siguiente. Hablando específicamente acerca de la Pascua. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Antes de que Israel saliera, la instrucción para que el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos de su pueblo era que debían matar a un cordero, y la sangre de ese cordero debía ser rociada en los postes de las puertas. Por lo tanto, cuando la muerte atravesara la ciudad, iba a saltar todo lugar donde la sangre de Cristo, del cordero, estuviera puesta. Y eso fue así. Los primogénitos de animales y de las personas, de los hombres, no fueron tocados. Por cuanto hubo un mandato, hubo un sacrificio, era una señal. Ahora en esta fiesta tenemos 3 dimensiones en las cuales debemos mirar proféticamente en nuestra vida. Porque no volvemos a esto. No estoy hablando de que tú literalmente tienes que sacrificar un cordero y hablar de supersticiones de pintar tus puertas, ¿cierto?, con sangre. Tenemos que ver la figura y la imagen que Dios está demostrando en esto. Tenemos 3 dimensiones en esta fiesta que leímos recién, que es el cordero pascual, que son los panes sin levaduras y también son las primicias. Recuerden que el calendario de ellos no es igual al calendario nuestro, por lo tanto las primicias, ellos entregaban primicias en tiempos distintos que nosotros, porque eran en términos de la cosecha de la tierra, del ganado, y aquí nadie trabaja en la tierra o el ganado, supongo. Todos perciben en términos de dinero.
Ahora, el primer principio, la primera dimensión que habla acerca del Cordero Pascual, esta primera dimensión nos habla de, amado, aquí tenemos un mundo para estudiar cosas, pero simplemente quiero hablar de 2 o 3 principios que podemos rescatar acerca del Cordero Pascual. En primer lugar, el Cordero Pascual, la sangre del Cordero traía cobertura a las casas. Y cómo nosotros estamos posicionados en Cristo y que Él sea nuestra única cobertura. Nuestra única cobertura. Ahora, cuando tú estás alineado a esa cobertura de Cristo, tú vas a entender que Dios también pone sobre tu vida personas que te dirigen, que también son tu cobertura. Que también son tu cobertura. Porque Dios dice y establece en el pueblo de Israel que su sangre, la sangre de ese cordero puesta en las puertas, iba a inmunizar de la muerte. Pero ahora saliendo al desierto, ellos tendrían otra cobertura también, que sería Moisés. Cuando dice que salió con mandato de Moisés y Aarón, esa palabra mandato es mano, literalmente. Bajo la mano de Moisés, bajo el liderazgo de Moisés, bajo la cobertura de Moisés. Pero cuando estamos bajo Cristo, tenemos ese entendimiento. Si tú no estás bajo la instrucción y el alineamiento de Cristo, tú jamás vas a poder entender que Dios utiliza este tipo de autoridades dentro de la iglesia. Es lo que hablamos el pastoreo de nuestras almas, nuestros padres espirituales. Cómo somos moldeados, cómo somos dirigidos a través de la palabra, cómo somos instruidos y en esta casa de fe somos pulidos para ser puestos en el reino de Dios. Amén. Si vemos esto, Jesús es nuestro Cordero Pascual, es nuestra única cobertura, pero en Cristo, en este lugar las personas ejercen cobertura sobre otras. Llamamos esto pastoreo de las almas, paternidad espiritual. Y debemos entender la dinámica de esto, amado, de cómo Dios trabaja en las posiciones correctas de cobertura. Y veremos cómo la bendición fluye. Lo vemos todo el tiempo. En las Escrituras está desplegado, amado. Abraham, Melquisedec sobre Abraham, Juan el Bautista sobre Jesús, Saúl sobre David. Todos ellos respetaron un manto de paternidad, un manto de autoridad. Y todos se vieron beneficiados por ello. Lot no respetó el manto de Abraham y tú ves lo que le sucedió a Lot. Abraham tuvo que ir a buscarlo literalmente a la puerta de la muerte. Porque había perdido todo. Pero cómo traemos entendimiento y traemos esa dimensión a nuestra vida. Cómo rescatamos esos recursos del cielo, esos principios para establecernos en nuestra vida, para que Cristo sea formado en nosotros. El principio de la Pascua es que cada uno en Cristo es cubierto y luego Él es expresado a través de Moisés como quien dirigía una nación. Se convierte en el mandato de una nación, representado en este principio de cobertura. Ahora, el principio de la Pascua es que traemos nuestra casa bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Y no estamos hablando de la superstición y de vivir místicamente el Evangelio. Hablamos de vivir plenamente la vida de Dios. La vida Zoe en nosotros. La vida como la tiene Dios en nosotros. En nosotros. A través de todos los elementos que son transferibles de parte de Dios sobre nosotros. Porque entendemos que Dios nos ha dado todo en una entrega. Nos ha dado todo. Pero Dios va particionando sus cosas, ¿cierto? Lo acabo de decir. Pero Dios nos ha dado todos sus elementos que son transferibles. Hay cosas que Dios nos ha dado. Por ejemplo, tú jamás vas a poder ser omnipresente, como Dios lo es. Tú no puedes estar en todos lados. ¿O sí? No, tú tienes... Dios establece configuraciones que podemos administrar en su gracia. Y no por eso tenemos menos. Tenemos la plenitud de Cristo de todas formas. Pero ¿cómo nos manejamos en esas cosas? ¿Cómo las administramos? El principio de la Pascua, amado, establece cómo traemos todos esos elementos, todo lo que constituye nuestra vida bajo la sangre de Cristo. Ahora también, en segundo lugar, tenemos cómo. ¿Cuántos se acuerdan cuando hemos hablado acerca de la postura y de la posición? Cuando hablamos acerca de nuestra posición, hablamos de que somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es la postura de nuestro corazón? Que son cosas distintas. La postura es la actitud o la imagen que le da autoridad a tu posición de hijo. Tú puedes ser un hijo de Dios, pero tener cero autoridad. Porque no eres funcional en el reino. Porque la postura de tu corazón no es indicada.
Ahora, el ejemplo máximo es Jesús. Jesús es llamado el león de la tribu de Judá. Esa es su posición, un león. Pero la postura de su corazón, ¿cuál era? La de un cordero. Que él sabía que estaba dispuesto a morir por otros. Y el cordero es eso. Sabe que ha nacido para morir por otro. Tú debes saber y yo debo saber que hemos venido a este lugar para morir por otras personas. Vas a tener que dar tu vida por otras personas. En términos de invertirte en otros. Eso es representación. Eso es representación. Ahora cuando Jesús viene a Juan el Bautista, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo que Juan el Bautista estaba viendo era literalmente la postura del corazón de Jesús. Literalmente estaba viendo la postura de su corazón. La única señal, escucha esto, la única señal que demuestra que estamos migrando desde Egipto hacia Dios es la sangre del Cordero en nuestra vida. Esta debía ser puesta en los postes de la casa, era una indicación de que esa casa caminaba bajo la naturaleza del Cordero, porque en la sangre está el ADN de ese animal. Por lo tanto, como tu casa camina bajo la sangre del Cordero y todos los aspectos de tu casa, absolutamente todos, en la sangre debía ser la señal de aquellas casas, porque todas las casas que estaban pintadas con sangre en los bordes eran los que estaban migrando hacia Dios. No había otra casa que migrara hacia Dios. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios, somos el templo de Dios, así que necesitamos tener la sangre del Cordero en nuestras puertas, en nuestras casas. Pero ¿cómo venimos y comprobamos esas cosas en nuestra vida? ¿Cómo comprobamos que estamos bajo la cobertura de Cristo? Si estamos siendo dirigidos por su naturaleza, por su naturaleza. Esto no se trata de que un día sí, otro día no, un día sí, otro día no, un día voy a la iglesia, otro día no quiero, otro día sigo los principios, otro día no. Esto es un compromiso eterno con Dios, eterno, eterno, eterno. La segunda dimensión de estas fiestas son los panes sin levadura. ¿Qué representan los panes sin levadura? Deuteronomio 16:3 dice, no comerás en ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura. En otras palabras, lo que está diciendo en términos de nuestra vida como hijo de Dios es que la palabra no puede ser contaminada con las enseñanzas del mundo. Nada puede ser añadido a las Escrituras porque las Escrituras son perfectas. Esta fiesta nos muestra que Dios no quiere que tu masa esté contaminada ni corrupta con nada de lo que este sistema te pueda ofrecer. La demanda de la iglesia es influenciar los ambientes, no que los ambientes influencien la iglesia o tu vida. Tampoco se trata de que tú arranques de los ambientes hostiles. No. Si tú vives en la justicia de Dios, tú debes saber que los ambientes hostiles en tu vida se van a incrementar. Incrementar. Pero tú debes confiar y establecerte en la justicia, porque en la justicia de Dios es donde tú tienes inmunidad. La Escritura dice que los enemigos vendrán por un camino, pero saldrán corriendo y huirán por 7 caminos. Si tú te mantienes en la justicia de Dios, si tú te mantienes en su palabra, si tú mantienes incontaminada la doctrina de Cristo. Mateo 13:33 y habla acerca de la parábola, es una parábola de un verso, todos la conocen. Dice lo siguiente, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. Un punto de consumación. Un punto de consumación. Pero ¿cómo somos nosotros introducidos en los sistemas como esta levadura para influenciar los sistemas? Y tiene que llegar a una posición de la iglesia, amado, en la plenitud del cuerpo de Cristo, que todas las cosas sean restauradas a nivel mundial. La tierra tiene que venir, la naturaleza, la creación, todos los sistemas del mundo deberán postrarse ante la imagen de Dios a través de su iglesia. Esas cosas tienen que suceder, amado. Y creemos que van a suceder. No creemos que son cosas simplemente simbólicas o alegóricas. Esas cosas van a suceder en la iglesia. Dice las Escrituras que las naciones vendrán al monte de Sión.
vendrán a tu luz. Y desde ese lugar, desde esa posición de perfección, la ley fluirá. La palabra fluirá. Los diseños de Dios fluirán. Pero debemos llegar a esa posición de consumación de todas las cosas. Ahora, cuando hablamos acerca de nuestra doctrina que tiene que ser incorruptible, Jesús decía lo siguiente en Mateo 16, verso 12. Mateo 16, 12. Son textos que ustedes conocen. Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Lucas 12:1 dice lo siguiente: en esto, juntándose por millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Que es la hipocresía. Amado, tú debes saber que no puedes vivir en la doctrina de Dios en base a la hipocresía. O tú sigues la doctrina de Dios o definitivamente no la sigues. Es por eso que la Escritura dice que Dios a los tibios los vomita de su boca. Les es desagradable a su paladar. En otras palabras, Dios no te aprueba si tú eres tibio. No puede fluir de ti, no pueden fluir de ti dos aguas. De ti tiene que fluir vida, tiene que fluir gracia. Por eso Pablo dice, toda palabra, que toda palabra que salga de vuestra boca sea con gracia, para edificar, para la sana edificación. El problema muchas veces que, y los grandes problemas que tenemos como iglesia, es que cuando salimos de Egipto, salimos con muchas maletas de Egipto, con mucho equipaje en nuestros hombros de Egipto, con mucho adoctrinamiento de Egipto. Por lo tanto, tenemos muchas grietas fundacionales en nuestra vida como hijos de Dios. Es por eso que siempre tenemos que revisar nuestros fundamentos. Es por eso que siempre tenemos que establecernos en la doctrina y no salirnos de ese lugar. No salirnos, porque ella alumbrará nuestros pasos. Porque Jehová es quien guía nuestros pasos a través de su palabra. Nuestra doctrina debe ser pura, limpia, porque de lo contrario no nos puede entregar la plenitud de las fiestas de Dios. La doctrina tiene que ser pura, amado. No puede haber una interpretación personal de las Escrituras. No puede haber una interpretación personal. Dios tiene que ser revelado a tu vida, y todo lo que es revelado a tu vida parte desde la base de la palabra de Dios. No hay otra cosa como que Dios te diga algo que no está en las Escrituras. Tú no ves al Espíritu Santo de Dios trabajando en tu vida de forma distinta a lo que Dios dice en las Escrituras. Por eso son uno. Por eso el ejemplo de unicidad máximo es Él. Y en la Trinidad. ¿Cómo se conforma esto? Todo lo que el Espíritu Santo trabaje y te ordene en tu vida tiene que estar dirigido por la palabra de Dios. Amén. Juan 7:16 dice lo siguiente. Juan 17:16. Tú podrías decir la doctrina de Jesús y podría ser correcto, pero mira lo que Jesús mismo dice. En Juan 7:16 dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Mi doctrina no es mía. Aún Jesús, el Hijo de Dios, entendía que la doctrina no era una percepción de él o una interpretación personal. Dice, sino de aquel que me envió. Todo era del Padre. Pero él, tan perfectamente alineado a la voluntad de Dios, entendía estas cosas. Es por eso que la demanda es que nos alineemos y tengamos entendimiento acerca de lo que Dios está diciendo. Porque cuando nuestros oídos están abiertos, cuando nuestros ojos están abiertos a la luz que Dios está iluminando, en un momento específico, vas a entender que la doctrina que tú profesas es la doctrina de Dios. Y tú vas a decir, esta doctrina no es mía, es del Padre, es del cielo, de quien me envió. Juan 6:63 dice lo siguiente, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso yo te digo que todo lo que tú hables, tiene que impartir gracia. Gracia. Gracia sobre tus hermanos. Gracia sobre tu trabajo, sobre tu jefe, sobre tu vecino, sobre quien te atiende en el supermercado. Muchas veces es difícil lidiar con gente que te atiende súper mal en los lugares comerciales. Pero aún a ellos tú tienes que impartirle gracia. Porque tú estás siendo un representante de Dios. No un representante de tu molestia por cómo te atendieron. Tú eres un representante de Dios.
Nuestra doctrina debe ser correcta si estamos alineados a Dios. Ahora, si nuestra doctrina es correcta, amado, nuestras conversaciones deberían ser perfectas. 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 Si tu doctrina es correcta, tus pensamientos deberían ser perfectos. Pero lidiamos constantemente con los pensamientos de nuestra mente. Y muchas veces nos dominan y determinan nuestra conducta diaria. Determinan cómo nos levantamos, cómo nos acostamos. Es por eso que si tú estás establecido en la verdad de Dios, en la doctrina, lo único que va a dirigirte es Dios mismo. Es su palabra. Entonces tú no tienes cabida. ¿Cómo administramos nuestros pensamientos? ¿Cómo los administras, amado? Literalmente hay cosas que pasan por nuestra mente que son, amado, yo no estoy leyendo tu mente en esta hora. Pero la palabra nos guía y nos dice y nos muestra. Dice, perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Aún ni tú mismo conoces la perversidad que puede haber en tu mente. Es por eso que debemos estar tan alineados a Dios, tan alineados a su palabra, tan alineados a su luz. Y no dirigirnos por mentes contextuales, no dirigirnos por nuestras emociones. Jamás tomes una decisión importante en base a tus emociones. Una vez mi papá me explicaba lo siguiente. Si estás contento, si estás alegre, nunca prometas nada. Nunca prometas nada. Si estás enojado, si estás ofuscado, si estás frustrado, cierra tu boca. Nunca digas nada, tampoco. Nunca digas nada. Nunca. Ahora, Dios sabía eso de Israel, que era un pueblo murmurador. Por eso los saca al desierto y los lleva a una estación que yo les mencioné la semana pasada, que se llamaba Pihairot, que significa la boca que comienza el fuego. Cómo con nuestros labios, con nuestras palabras podemos desatar infiernos en nuestras casas, desatar guerras en nuestras casas, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos. Así como tenemos la capacidad para iluminar un ambiente, tenemos la capacidad para destrozar un ambiente y que el Espíritu Santo de Dios salga de ese lugar. Tú sabes que Dios es omnipotente, omnipresente, perdón. Está en todos lugares, en todo lugar. Pero tú sabes que todos los lugares no reciben a Dios. No reciben a Dios como tal. Como tal. Déjame explicarte esto. Tú sabes que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Pero, por ejemplo, hay lugares que Dios no está en términos de que la gente no es receptiva a Dios. Dios está ahí. Es como decir, Dios está, pero no está. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Aunque tú te escondas, Él va a estar ahí. Pero la realidad es que no todos los lugares lo reciben. No todos los ambientes lo reciben. Pero ¿cómo reciben entonces y cómo Dios ingresa a esos lugares? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de la representación de quién? De nosotros sus hijos. De nosotros sus hijos. Es por eso que portamos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la exacta representación de Él. La sustancia de lo que Él es. El peso de lo que Él es. ¿Y cómo administramos estas cosas? ¿Cómo somos personas que la gente viene a ti para buscar ayuda? ¿Cómo la gente ve una gracia específica? Cuando Israel sale al desierto, dice que dio gracia a los ojos de los egipcios. Dio gracia delante de los ojos de los egipcios. Para que pudieran salir, para que le dieran oro, plata, le dieran animales, le dieran todas las cosas que necesitaban para salir. Pero ¿cómo nosotros hallamos gracia? ¿Cómo esas personas, hallan gracia en nosotros? Ven la gracia de Dios fluir a través de la exacta representación. Si nuestra doctrina es correcta, vamos a poder disfrutar la plenitud de las fiestas de Dios, la plenitud de Dios mismo. En la Pascua se entrega el pan sin levadura, que es la gracia a través de la palabra, que es traída por un hombre. Tú sabes que Dios, la forma de traer gracia a tu vida es a través de un hombre. Persona, ya lo hemos establecido. Pero la gracia no es del hombre. El hombre simplemente viene, carga una gracia en sus alas, pero la gracia es del Padre. La gracia del Padre. Porque todo lo que hacemos es para honrar y glorificar al Padre. Todo lo que hacemos. Mira, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo les he explicado la otra vez cómo los bebés tienen un reflejo de búsqueda
del pecho de la mamá cuando tú les tocas la mejilla. Ellos buscan el pecho de la mamá para tener esa leche. Es por eso que tenemos que tener ese reflejo de búsqueda constantemente de la leche espiritual no adulterada. Amén. Pedro lo tenía muy claro. Si no sabemos cómo venir bajo la cobertura de la sangre del Cordero Pascual a través de la palabra de Dios en una postura correcta, vamos a estar expuestos al entorno que nos ataca constantemente. No tendrás porcentaje de seguridad en tu vida. Tu vida será hostil por cuanto no hay resguardos. Debemos estar seguros de estar en Él, cubiertos por Él, que su sangre está sobre mí, la vida de Dios en mí. Soy un hijo de Dios, su espíritu reposa en mí. Que nuestra vida esté en perfecta sintonía con la palabra. Estar en Cristo, no al lado de Cristo. En Cristo, porque en la posición y en la postura correcta vamos a ser inmunes. No puedo ser tocado por fuerzas demoníacas. En esta posición mi autoridad es del cielo. En esta posición somos más que vencedores. En esta posición mi autoridad como hijo de Dios es funcional. Por lo tanto puedo caminar en las responsabilidades que Dios ha determinado sobre mi vida. Puedo caminar sobre esas cosas. Cuando Jesús celebra la Pascua en Lucas 22 del 7 al 12, voy a leer rápidamente este pasaje. Lucas 22 del 7 al 12. Y Jesús celebró todas las fiestas. De hecho, Él es la consumación de todas las fiestas. Él es la Pascua, Él es Pentecostés, Él es los tabernáculos. Dice, llegó el día de los panes sin levaduras en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Tenemos que rescatar lo que está diciendo Jesús en este pasaje. El hombre que carga el agua es equivalente a un hombre que está centrado en la palabra de Dios. Su foco está dentro de las Escrituras y de la doctrina de Dios. Las aguas en las Escrituras son representación de la palabra de Dios. El padre de la familia, quien recibe a este hombre que carga el agua, quien recibe a este hombre que carga la palabra, que carga la doctrina, que carga el enviado, es una persona, es un hombre que ama la palabra de Dios y que recibe al enviado, al portador de la palabra de Dios sobre tu vida. Al portador de la palabra de Dios sobre tu vida. ¿Cómo tenemos la capacidad de recibir al enviado? De recibir quien porta la gracia. Muchas veces tú puedes ver a quien está portando la gracia, no puede ser muy agradable a tus ojos, no puede ser muy agradable a incluso a tu afinidad, pero si te digo, debes ver la voz detrás de la voz. Tienes que tener la sabiduría para extraer gracia del hombre, que es enviado por Dios. Por lo tanto, si quieres celebrar la Pascua, debes amar la palabra de Dios más que cualquier cosa en tu vida, más que tu reputación, que tu dinero, que tu familia, que tus dones, que tus habilidades, que la unción, que la música que cantan en la iglesia, amado, debes amar más la palabra de Dios. Porque un hombre que ama la palabra de Dios, en base a lo que dice este versículo, sabrá cómo entregar la habitación más grande a Dios. Dice que entregó el aposento. Y tú sabes que el aposento estaba en la parte de arriba y era la habitación más exclusiva de una casa. Más exclusiva de una casa. Elías fue recibido en el aposento alto. Si tú amas la palabra de Dios, vas a entender y vas a tener la capacidad, no de entregarle el cuarto donde están los cachureos o el patio. No, tú le das el lugar más relevante a la palabra de Dios en tu vida. El lugar más relevante en todo lo que es tu vida. La entrega del pan, la Pascua, es la impartición de gracia. Y en último lugar, la última dimensión son las primicias. Las primicias. Y cuando hablamos de primicias, hablamos de la ley de las primeras cosas. Lo hemos mencionado anteriormente. Es un principio eterno de Dios que asegura el resto del camino. Las primicias entregadas a Dios son en honor a Él, por su pacto con nosotros, están generando que el camino que viene, que tu año es próspero, es bendito, está diciendo que le das el más alto honor a Dios en tu vida. Pueden leer Ezequiel 44:30 en sus casas. Y cuando nosotros entregamos las primeras cosas a Dios,
Recientemente Dios nos ha estado moviendo, personalmente hablo, movernos a una dimensión, a otra plataforma en cómo estamos dando. ¿Cómo estás dando? Si tu dar es en justicia. Si tu dar es en justicia. No solamente estoy hablando del dinero, hablo de tu vida completamente. Porque si sabes dar lo primero, estás entendiendo que lo primero va a allanar el camino para toda la cosecha que viene después. Por eso Jesús es el primogénito, es la primicia. Abraham, cuando se les daba la promesa de Isaac y nace Isaac, no había garantía de que en Isaac estuviesen todas las naciones de la tierra. No había garantía hasta que Dios le pide a su primicia. Le pide a su primicia literalmente. Le dice, entrégame a tu hijo. Lo que está haciendo es pidiéndole su primogénito, su primera cosa. Porque en Isaac serían benditas todas las naciones también. Él era el hijo de la promesa. Por lo tanto, en el momento que Isaac es presentado en el altar, lo que está haciendo Abraham es entregando una primicia que iba a bendecir a todas las generaciones después de él. Por lo tanto, ahora, después de ese acto, calza y se activa la promesa de Dios sobre Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto tú entregaste tu primicia, allanaste el camino, preparaste el camino para que tu cosecha fuera fructífera. Cuando hablamos de la primicia de Abel, en Génesis 1, en Génesis, los primeros capítulos, lo que hizo la primicia y la ofrenda de Abel fue establecer también un pacto y una bendición perpetua sobre las generaciones. Porque en Hebreos capítulo 11 dice que su ofrenda, el testimonio de su ofrenda justa, aún hoy habla por Abel. Aún hoy habla por Abel esa ofrenda. ¿Qué quiere decir? Que lo que primero entregó, leudó todo el resto. Leudó todas sus generaciones. Leudó todo lo que venía hacia adelante. Ahora, ¿cómo nosotros leudamos todas esas cosas en nuestra vida? Como la primicia, aún Jesús tuvo una raíz, amado. Dice, si la raíz es santa, lo es el resto de las ramas. Y tenemos que entender cómo Jesús también tuvo una raíz, que era David. Como nosotros tenemos una raíz en Cristo, como primicia, y la entregamos delante de Él. En el momento que activas este principio, entregas tu vida para ser preservado de tu propio destino. Mueres al instinto de vivir por el sudor de tu frente, de tu autodestino para ser preservado por Dios. Y es por eso que vemos a Jesús que se convierte en el primogénito de todo. Vemos cómo Dios lo sacrifica porque en este acto Él iba a santificar a todos aquellos que estuvieran conectados al principio del primogénito en Dios, que somos todos nosotros, que somos la iglesia de Cristo, que somos la familia de Él. Por lo tanto, estas tres cosas suceden en la Pascua. Ahora, ¿cuál es nuestro entendimiento para celebrar esta fiesta la próxima semana? ¿Cómo venimos a este lugar a entregar una ofrenda? Dice la Escritura que nadie se presentará delante de mí con manos vacías. Pero no hablamos solamente de una ofrenda monetaria. Yo les explicaba el miércoles que la ofrenda, lo que traemos a este lugar, todo lo que presentamos delante de Dios, es el resultado de nuestra condición interna. Es el resultado de nuestro corazón. Es el resultado de nuestro carácter. Es el resultado de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos. Entonces, enséñame cómo tú das y podemos ver el tipo de persona que eres. Ahora, esta es una línea muy delgada porque tú puedes estar dando mucho, pero tu corazón está muy alejado de Dios. Muy alejado de Dios. Muy alejado de Dios. Es por eso que nos preparamos para la próxima semana. En nuestros corazones, para venir con un corazón agradecido desde donde Dios nos ha traído, desde donde Dios nos ha sacado, desde donde Dios nos ha hecho migrar de una posición imprecisa a una posición más precisa. Y seguiremos progresando y vamos a la meta, al premio del supremo llamamiento, para que nuestra vida sea mucho más perfecta cada día y que Dios se pueda complacer de nosotros, y que Dios se pueda complacer de nuestra vida, y que Él pueda hallar en nosotros esos verdaderos adoradores. Las fiestas son sinónimo de adoración, amado. Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero en Deuteronomio dice, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto.
Tu servicio, mi adoración es también establecido como un parámetro en las fiestas. ¿Cómo celebramos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra gratitud delante de Él? Amén. Les motivo, amados, les motivo en Dios, en su gracia, en su doctrina. Partan el pan en sus casas, la doctrina de Cristo en sus mesas. Que en sus mesas y sus conversaciones no sean otra cosa que la palabra de Dios, de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y ustedes van a ver cambios en sus contextos, cambios en sus familias. ¿Cómo estamos leudando nuestra vida familiar? ¿Cómo la leudamos? ¿Con qué la leudamos? ¿Con hipocresía o con la doctrina de Dios? ¿Con la doctrina de los fariseos? ¿Con las mentalidades contextuales, con las mentalidades del mundo o con la doctrina de Dios? Que nuestra palabra en nuestra mesa, en nuestras casas, sea siempre una palabra de gracia, que pueda edificar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Para que Cristo primeramente sea formado en nuestras familias, en nuestras casas, para que podamos reflejar una imagen perfecta fuera donde nos desenvolvemos. Amén. Sea la gracia de Dios con ustedes, amados. Pónganse en pie, vamos a orar.